durante todo el día hemos hablado de cambio climático y con la cantidad de agua que ha venido cayendo, eso es un tema de moda. Entonces, ¿qué va a pasar? Un día nos vamos a parar como estos muñequitos de hielo, o nos derretimos por el sol, o nos deshace el agua. Entonces tenemos un clima totalmente distorsionado en este momento que nos está afectando grandemente la producción de pastos, que es a lo que nosotros vinimos aquí, a producir pasto para producir leche. Nosotros tenemos una tarea muy difícil. Las personas de producción de leche tenemos la peor tarea del mundo. ¿Cuál es? Normalmente en una producción se produce, si yo tengo tomates, siembro tomate para producir tomate, aquí siembro pasto para producir leche. Entonces tenemos dos trabajos a la vez. Entonces en ese momento tenemos que ser muy eficientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto salió de este artículo, y ¿qué es lo que me dice? En todas partes me menciona materia orgánica por todas partes. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este artículo? Este artículo lo que me está diciendo es, si yo quiero mejorar o quiero ser responsable con el medio ambiente, la materia orgánica es lo primero que tengo que utilizar. Entonces, ¿qué es otra cosa que dice? Que la materia orgánica me ayuda a secuestrar carbono, que es uno de los problemas que tenemos en este momento. En este momento, nosotros no podemos pensar una lechería o una producción que sea rentable en el tiempo y que sea sostenible en el tiempo sin pensar en esto, en que tenemos que mejorar y ayudar a contribuir para disminuir el cambio climático. Entonces, eso es la primera cosa que les quería contar. Entonces, aquí hago una pregunta: ¿a quién le gusta el fútbol? Pues a mí me gusta, ya por allí a Jorge que levantó la mano. Entonces, como a las personas que les gusta el fútbol, que nos gusta el fútbol, vamos al estadio, vemos las cosas. Entonces, nosotros desde la parte de producción de pastos tenemos que empezar a pensar de esa manera también. ¿Qué es lo que pasa? Esta es la gramilla del Estadio El Campín. Entonces, si vemos césped Kikuyu, ¿les parece conocido ese nombre? Listo, le ponen una capa de arena negra, un geotextil, lecho filtrante, todo lo que quiera. Esta gente, para un fútbol que no produce un gramo de comida, está metiéndole todo al suelo. Nosotros producimos mucha comida y fuera de eso tenemos que hacer rentable nuestro suelo. Y si nosotros hacemos rentable nuestro suelo, nuestra producción es rentable. Y a esto generalmente no le paramos bolas. Ángela y el profesor Noreña hace un momentico nos acabaron de contar un montón de cosas con respecto a la física del suelo, a las enmiendas y todo eso. Todo eso es lo que nosotros tenemos que hacer para que nuestro suelo se convierta eficiente. Si nuestro suelo no es eficiente, hablar de costos de producción no tiene sentido, porque es que yo no hago milagros. Si una finca me llaman y me dicen, hey Dani, tenemos un problema que el pasto no nos crece, pero ya ustedes lo vieron, Ángela se los acaba de decir, eso no es de aplicarlo hoy y mañana ya el pasto crece, no, eso nos vamos a demorar una rotación, 2 rotaciones, 3 rotaciones o hasta más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no empezamos a trabajar desde nuestro suelo en este momento, el problema no es hoy, el problema no es mañana, el problema va a ser el próximo año y los que vienen, porque cada vez nuestro suelo se va a deteriorar más, y cada vez que se deterioran nuestros suelos, nuestra rentabilidad se deteriora más, y eso es a lo que vinimos hoy aquí. Listo. Esto nos lo dijo el profe Carlos Peláez en la conferencia de la vez anterior. Ojo, basura no es lo mismo que un residuo. La basura es algo que utilizamos y ya pierde ¿cómo decirlo? Ya no nos aporta nada para la finca en ese momento. Mientras que, por ejemplo, un residuo, la boñiga, los estiércoles, todo lo que quiera, ya fue utilizado por el animal utilizó el alimento, nos saca un residuo. Ese residuo tiene un montón de calcio, de nitrógeno, de fósforo, de materia orgánica que nos va a ayudar ahí a hacer el milagro que nosotros necesitamos. ¿Cuál es el problema? Que nosotros hemos trabajado nuestro suelo de una manera muy ineficiente. Y cada vez que tenemos esa ineficiencia, empezamos a tener problemitas que ahorita, no sé si fue Ángela la que dijo, no, es que mi suelo
no era ácido y ya empiezo a ver el hecho. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Es lo que pasa cuando yo tengo una platica en el bolsillo y empiezo a repartirla. Esa plata se acaba. ¿Y qué pasa en el suelo? Los nutrientes del suelo se acaban. Y entonces si nosotros no los reponemos, entonces tenemos los problemas que Ángela nos mencionó ahorita. ¿Listo? Relación calcio-nitrógeno. De esto nos habló la doctora Naité en la vez pasada. Entonces controla la disponibilidad de nitrógeno, la cantidad de materia orgánica y la velocidad de degradación. También nos hablaron de degradación ahorita. Entonces, mire, suelos arables, entre 8 a 15 a 1. Por cada 8 partes de carbono hay una de nitrógeno. Plantas fibrosas, 100 a 1. Sangre seca, 3 a 1. Estiércol, 15 a 1. Acerrín, 500 a 1. Ojo, entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Y como nos lo decía Ángela ahorita, hay cosas que reaccionan mucho más rápido que otras. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros llegamos y le echamos un montón de plantas fibrosas al suelo, pues sí, estamos poniendo materia orgánica, pero cuando se degrada, entonces se nos va a demorar más. Entonces, nosotros en este momento tenemos que empezar a mirar qué nos está cogiendo el día y tenemos que empezar a producir rápidamente. Entonces, tenemos que hacer unas mezclas. Y la materia orgánica es una de las cosas que nos ayuda enormemente. Tenemos que hacer unas mezclas para poder llegar a esto. Ojo, la relación carbono-nitrógeno varía según las materias primas, lo acabamos de explicar aquí. Menor de 10 es alta mineralización, de 10 a 12 mineralización normal y mayor de 12 mineralización lenta. Entonces, si le echamos una acerrina al suelo, por Dios, eso se mineralizará. Yo creo que cuando yo ya esté viejito, ya no esté en colanta. ¡Ey! ¿Qué pasa? Listo. Entonces, ¿por qué aplicar materia orgánica al suelo? Es una cosa muy importante. Y tenemos que empezar a sacar varios conceptos, yo creo que errados, que hemos venido trabajando y que necesitamos ponerlos aquí en el tapete, al tapete de pasto que les puse. Listo. ¿Por qué aplicar la materia orgánica? No va a ser por moda. No va a ser para que digan, ay, no, es que Dani aplica materia orgánica. No, no es por eso, es porque la necesitamos. ¿Por qué? ¿Por precio? No, no es por precio. Puede ser muy barata, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Si vamos donde un nutricionista, nosotros nos dice, usted tiene que comer más verduras, tiene que ser más light, tiene que ser más lo que sea. O una de las cosas malas que nos dicen por ahí, tiene que dejar de comer lácteos. Entonces, eso no es. ¿Qué es lo que nosotros no podemos hacer? Es que esto se nos convierta en que, no, es que lo más barato lo voy a llevar primero. No, es lo que mi finca necesita, es lo que mi suelo necesita y es lo que mis vacas necesitan. Acuérdese, la doctora Viviana dice una cosa siempre y me da mucha risa porque ella siempre llega y dice, relación suelo, planta, animal. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, trabajar desde el suelo para alimentar al animal. ¿Listo? O esto, ya se me antojó, aplicamos materia orgánica porque nos dio el antojo, porque es que yo escuché por ahí que Dani dijo que materia orgánica voy a echar. No, es porque mi análisis de suelo me lo dice. O simplemente por eficiencia. Este tipo arrastrando una rueda y este tipo arrastrando una caja. Entonces somos más eficientes cuando utilizamos las herramientas adecuadas. ¿Cuáles son? La materia orgánica es una de ellas y nos ayuda enormemente. Listo. Entonces aquí empieza pues los chicharrones que nos dejaron los profesores anteriormente. La degradación del suelo. La degradación del suelo empieza de esta manera. Nosotros tenemos una capa orgánica, un suelo superficial, un subsuelo, un material parental y un lecho de rocas. Así está constituido un suelo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Con la lluvia que nos mencionaba Ángel ahorita, cantidades de lluvias como las que están cayendo en este momento, hay lavado de nutrientes, hay pérdida de suelo. Si a eso le sumamos los vientos, se nos acaba de componer la cosa. Eso se llama erosión hídrica y erosión eólica. Esto nos está erosionando el suelo. ¿Qué pasa cuando tenemos ese tipo de erosiones y no empezamos a hacer como acciones correctivas? Perdemos la capa arable de nuestro suelo, la materia orgánica de los primeros 10, 15 centímetros de nuestro suelo. Y cuando perdimos eso, pues por Dios, perdimos nuestro patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
¿Cómo empezamos paso siguiente? No se ve muy bien, pero aquí vamos a ver que empieza la pedregosidad a aparecer. Vemos que ya el suelo empiezan a aparecer piedras. Y entonces Carolina va a la finca y me dice, Dani, no puedo tractorar ahí porque hay mucha piedra. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos empezar a hacer para revertir esta situación? Pues ahí tiene la materia orgánica, hecha materia orgánica a 5 manos, y vamos empezando a recuperar capa arable. Y vamos a empezar, no va a ser de un día para otro, eso no va a pasar, pero tenemos que empezar a trabajar desde ahora para un futuro. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por ahí, ahorita el profe Noreña hablaba de densidad aparente, de una cosa muy tesa, muy técnica. Ahorita la vamos a tratar de llevar un poquito más abajo. Cuando la densidad aparente es muy alta, quiere decir que las partículas de suelo están muy pegadas, el suelo está muy apretado, como decimos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ojo, entonces, ahí es donde tienen que empezar a utilizar la maquinaria. No es que unos digamos que utilícela y otros digamos que no lo utilice. No, todo tiene que tener su medida. Para eso está Carolina y para eso estamos nosotros. Nosotros vamos a las fincas y te decimos, ¿podemos trabajar? No podemos trabajar. Hay momentos en que, por ejemplo, meter el tractor a las fincas es hacer más daños de los que ya tenemos. Entonces, ahí es donde se toma la decisión, no vamos a trabajar. Muchas veces nuestros asociados se enojan con nosotros porque les decimos, no podemos trabajar en este momento, vamos a hacerte un daño peor que el que tienes en este momento, entonces no lo podemos trabajar. Ellos se enojan, pero después lo entienden. Entonces, eso es una de las cosas importantes. La mecanización que nosotros recomendamos siempre es mecanización vertical, nunca voltear suelo. ¿Por qué? Porque estamos exponiendo la capa superior, los 10-15 centímetros que dijimos que se nos perdían ahí, la estamos enterrando. Y eso es lo que no podemos hacer. Nosotros tenemos un bien muy preciado que son los 10 o 15 centímetros. Cuando los perdemos, dicen que una finca sin agua no vale nada, pero una finca sin materia orgánica vale mucho menos. Entonces ahí tenemos eso. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo eso que acabamos de ver se ve agravado por esto. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos en las fincas? Lo que está haciendo este señor, irle sacando la leche a la vaca, todos los días, a las 4 o 5 de la mañana, algunos de ustedes se levantan a ordeñar. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez que nosotros tenemos un suelo y le estamos sacando la leche a esta vaca, entonces, por decir algo, tenemos 3 vacas por hectárea y tenemos una cantidad de oxígeno en el suelo. Cuando empezamos a tener más vacas en el potrero, empezamos a tener menos oxígeno en el suelo. Y si continuamos así, vamos a tener menos oxígeno. Hasta que vamos a llegar a un punto en que tenemos tantas vacas que el oxígeno del suelo se me acabó y el suelo se me compactó. Y entonces ahí es donde nos contaban ahorita. Es que un suelo compacto no le puedo echar, no me sirve el fertilizante, no me sirven las enmiendas y tengo un montón de problemas. Esto que tenemos aquí, señores, esto es física del suelo, de lo que nos está hablando el profesor Noreña ahorita, que es lo que tenemos que conservar. Recuerden que el suelo tiene 3 propiedades, física, química y biológica. La química, generalmente somos magíster en eso, en echar químico todo el que quiera. La física la trabajamos por ahí de vez en cuando hacemos alguna intervención en el suelo. Y la biológica, ni hablar, esa sí la tenemos muy olvidada. Entonces eso es una de las cosas importantes. Si nosotros nos ponemos a ver el inventario ganadero de nuestras fincas, esto es consolidado de todas las fincas que visitan los técnicos de Colanta, entonces todo eso lo consolidamos. Entonces, ¿qué nos dice el consolidado? El 53% de los animales que están en mi finca son vacas en producción, el 11% son vacas zorras, el 16% son las novillas de vientre y el 20% son terneras. ¿Ustedes qué ven aquí en esta gráfica? ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Hombre, si sumamos esto, más esto, más esto, casi me da la misma cantidad de vacas que tengo produciendo. ¿Qué quiere decir eso? Estamos viendo a un man trabajar y los otros lo vemos. Entonces, eso es lo que nos está pasando.
todo este levante que tenemos ahí, que no nos aporta a nada a nuestra finca, desde que mi negocio no sea vender genética, todo este levante me está complicando mi rentabilidad. Entonces, yo debo tener más vacas en producción, que son las que me dan la papita, y tener el levante adecuado para mi finca. Enseguida vamos a hablar de esa parte del levante que siempre nos complica la vida, y tener muchos animales no quiere decir que yo sea muy rentable. Tener muchos animales es muy bueno si yo tengo la comida para alimentarlos. Si yo tengo comida para 20 y tengo 30 animales, pues ahí estamos complicados. Eso que donde come uno, comen dos, sí, comen los dos, pero mal comidos. Entonces, ese no es un asunto. Listo, fertilidad del suelo. Estas 1, 2, 3, 4, 5 barras. 5 barras son la fertilidad de nuestros suelos. La primera y la segunda, les tengo una noticia, no la tenemos nosotros. Nosotros no tenemos suelos de muy alta fertilidad ni suelos de alta fertilidad. En estos suelos, ¿qué sería lo único que haríamos? El suelo y un poquito de fertilizante. En la alta, suelo y algo más de fertilizante, solamente para mantener. En nuestras condiciones tenemos lo siguiente: fertilizantes media, baja y muy baja. ¿Qué es lo que nos pasa? La fertilidad natural del suelo la tenemos que complementar con un montón de fertilizantes. ¿Qué nos implica eso? Cada vez que yo no aplico materia orgánica, no hago enmiendas, no hago un análisis de suelo, no tengo las condiciones en mi finca adecuadas, la fertilidad del suelo va a bajar mucho más. Las cantidades de nitrógeno me van a incrementar. Y ahí sí, como dice Ángela, ¿por qué se me acidificó el suelo? ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo fertilidad alta, únicamente el fertilizante sería necesario. Pero como no tengo fertilidad alta, tengo que utilizar el fertilizante, la materia orgánica y las enmiendas. Cada vez que yo tengo que utilizar esto, es una mezcla grande. Entonces no es simplemente decir que con 2 bulticos de cal soluciono el problema, que le muestro un bultico de materia orgánica al suelo y ya con eso soluciono el problema. Es mucho más que eso, y como lo han dicho muchos de los expositores anteriores, tenemos que hacer acopio de nuestros técnicos, tratar de que nos colaboren, de apoyarnos en ellos para poder tener datos más certeros. Listo. Me perdonan que no lo traduje, fue un poquito intencional. Listo, pero aquí vamos a empezar a hablar de ellos. Listo. Entonces, en el suelo viven miles de bacterias, hongos, protozoos, algas y todos los animalitos que ustedes se imaginen. El suelo está conformado por un 25% de agua, 5% de materia orgánica, 45% de minerales y 25% de aire. Incrementar 1% la materia orgánica es como tener 25.000 galones de agua disponibles para el suelo. De 10 millones a 1 billón hay bacterias en el suelo. Y todo esto lo hacemos para que en el 2050 podamos alimentar la población mundial. Todo eso se hace a través del suelo. Entonces, aquí les empiezo a contar una cosita. Esto que no lo traduje inicialmente, lo que quiere decir es: sabemos más del movimiento de las estrellas que del suelo en que estamos parados. Eso lo dijo un señor que se llama Leonardo da Vinci. Yo creo que se murió hace ratico. Entonces, si ese tipo lo está diciendo desde hace tiempo, entonces, ¿por qué no le hemos hecho caso? Aquí les puse, solo un 5% del suelo es materia orgánica, y esta es fundamental para garantizar el sustento de los microorganismos. Aquí les puse esto en datos más colombianos. Incrementar un 1% de la materia orgánica resulta en tener para el suelo 114.000 litros de agua en 0.40 hectáreas, que es un acre. Entonces, eso es lo más importante. La materia orgánica tiene una capacidad que se llama la CRA, capacidad de retención de agua. Entonces, cada vez que yo tengo mucha materia orgánica en mi suelo, en invierno me la va a capturar y en verano me la va a retener.
Entonces, eso es una de las situaciones que nosotros tenemos que tener, porque es que nosotros somos de cambios drásticos. Hoy está lloviendo, hacen 15 días de verano y ya los escucho a todos diciéndome, Dani, ¿qué vamos a hacer este verano tan berraco? 15 días. Entonces, eso es una de las situaciones que nosotros tenemos que empezar a ir mejorando. Y cambios en el uso de tierras pueden reducir los microorganismos y alterar los ciclos y funciones del suelo. Entonces, ahí tenemos todo lo que nos dice esta gente de la USDA, resumido en 4 parrafitos. Esto también nos lo mostró el profesor Carlos y la doctora Naité, y es simplemente las fuentes de materia orgánica son la hojarasca, rastrojo, animales muertos en descomposición y todo lo que nos cae ahí, y la boñiga, rila, mierda, como la quieran llamar, todo esto hace parte de la materia orgánica. Entonces, cada vez que nosotros aplicamos materia orgánica, no solamente estamos echando esto, la boñiga, estamos echando un montón de nutrientes más. Entonces, todo nos ayuda enormemente. ¿Qué hacen los microorganismos? Esta se la robé al doctor Octavio. Aportan a la nutrición, absorben nutrientes y agua, nos ayudan a todo. Por ahí ahorita preguntaban qué microorganismos se utilizaban para descompactar el suelo. Vea, hay muchos microorganismos que nos ayudan a la aireación. Todo esto, como nos lo decía el profesor Noreña hace un momento, mediante análisis que podemos hacer con la propia universidad. Entonces, tenemos un mundo que la materia orgánica nos tiene para ofrecer, simplemente es aceptarla y empezar a hacer las cosas bien. Entonces, miren por ejemplo, las funciones de la materia orgánica, llámese vía estiércol de vaca, estiércol de cerdo, estiércol de gallinas o estiércol de dragón si ustedes quieren, lo que quieran. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es la materia orgánica, ¿qué hace? Nos sirve como fertilizante, nos sirve como enmienda y nos sirve como fuente de microorganismos. Lastimosamente, nosotros nos volvimos muy facilistas. ¿Y por qué digo que facilistas? Porque todo queremos que nos llegue a la finca en un bulto. Y entre el bulto sea más facilito de regar, mejor, que sea bien rendidor. Los microorganismos nos llegan a la finca en bultos. Estos de pronto sí, pero este es muy eficiente, nos pone los 3, ¿tenemos que poner una cantidad más grande? Sí, pero es muy eficiente, sí. ¿Que es difícil de regar? Es que cuando lo riego quedo oliendo a estiércol, sí, pero el que algo quiere, algo le ha de costar. Listo, entonces, ¿de qué depende la oferta productiva del suelo? Del nutriente factor crítico. A mi suelo le falta calcio. El calcio es el que me pone hasta donde produce mi pastura. Si mis nutrientes están ciclando, si el pasto del concentrado que se come mi vaca lo metaboliza, lo excreta como una boñiga, y esa boñiga se degrada y vuelve al suelo, si eso está pasando cada momento, soy sostenible. Que la permanencia de nutrientes define la eficiencia. Ángela nos lo decía ahorita. Si yo he hecho un producto que nitrógeno, una urea, que la he hecho hoy y se me degrada en 7 días, es una cosa. Pero si yo he hecho un producto que lo aplico hoy y se me degrada en unos días o en un mes o en algo, sí, es maluco porque lo estoy aplicando hoy y no me está funcionando hoy, pero estoy haciendo acopio futuro. Entonces es como, el suelo funciona como un banco. Nosotros hacemos retiros todos los días, pero también podemos hacer abonos, aplicar materia orgánica, aplicar las enmiendas, aplicar todo eso, nos ayuda enormemente. Y como lo decíamos ahorita, el suelo es importantísimo, la parte química, la parte física y la parte biológica. La parte biológica es la que nos hace, lo expresaste ahorita, Ángela, de la mejor manera. Esos son los trabajadores gratis que nosotros tenemos en la finca, que nos ayudan a hacer el trabajo de todos nosotros de una manera más fácil. Somos muy eficientes siempre y cuando tengamos microorganismos que nos ayuden en el suelo. Este es del doctor Octavio. Cinéticas de liberación. Aquí están nitrógeno químico, fósforo químico y potasio químico. Nitrógeno orgánico, fósforo mineral orgánico y potasio orgánico. Esta es la curva de los químicos. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente en 10 días
El químico ya empezó a, ya bajó mucho su cantidad o fue absorbido. Y aquí tengo la parte de los orgánicos, se demoran un poco más. Irnos a uno o a otro es complicado, pero tenemos que empezar a hacer como una interfaz y hacer como una mezcla de los dos para poder llegar a una buena rentabilidad. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que empezar a tener en cuenta. No quiere decir que los vamos a mezclar uno a uno, que podemos hacer una fertilización con químico, otra con orgánico, podemos hacer, hay muchos arreglos que podemos hacer, pero la idea es, dentro de las fertilizaciones y dentro del manejo de nuestras fincas, la materia orgánica tiene que llegar para quedarse. Entonces, dime cuánto come tu vaca y te diré qué tan eficiente eres, ¿sí o no, Viviana? Entonces, nuestra vaca come pasto con su maquinaria metabólica, el rumen, lo transforma y lo convierte en leche y en boñiga. Entonces, esa boñiga nosotros tenemos que aprovecharla. ¿Qué quiere decir? Esto es una tabla de este señor en 2009, que dice que si una vaca Holstein se me come 631 gramos de nitrógeno y una vaca Jersey se me consume 447. Pues esas proporciones se darán para nuestras condiciones, sí o no, pero este es un ejemplo. Y de feca, nitrógeno, el nitrógeno que va en la boñiga es 243 para la Holstein y 122 para la Jersey. ¿Qué quiere decir eso? Que la Holstein y la Jersey tienen lo que comen, un 36 a un 38% del nitrógeno que comen sale en la boñiga. Y eso nos ayuda a fertilizar. Y eso tenemos que empezar a potencializarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros tenemos suelos que nos hacen falta un montón de nutrientes, van a ser limitantes y no nos van a dejar producir bien. Entonces, mire que esto es una cosa muy tesa, esto es un montón de nitrógeno. Ahorita vamos a hacer la cuenta. Entonces, de la vaca al suelo, la vaca se come su pastico, su concentrado. Entonces, ¿cuánto me puse a hacer investigación en estos días? Una investigación bien tesa de cuánto defecaba una vaca. Y en todas partes encontré que el 8% de su peso vivo, que unas fórmulas brutales, pero más o menos a lo que llegué es que son más o menos 40 kilos. Ahí les pongo para que no lo olvide, la camiseta de Neymar, la camiseta de Messi. 30 kilos es 40 kilos es lo que defeca una vaca. Y eso tiene una materia seca del 24%. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que tengo nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, de nitrógeno tengo el 2.5%, de potasio 1.45%, de fósforo 1.45% y de potasio 3.1%. ¿Qué quiere decir eso? Que me aportan 240 gramos de nitrógeno, 139 gramos de fósforo y 297 gramos de potasio. Y si lo paso un mes, son 72 kilos de nitrógeno, 41.7 kilos de fósforo y 89.1 kilos de potasio. Esos son 10 vacas. 10 vaquitas me ponen esto. Entonces, ojo, lo que está saliendo por la boñiga no es poquito, no es menor. Lo que pasa es que lo estamos aprovechando mal y lo estamos manejando mal. Entonces, tenemos que empezar a mirar que todo esto que sale de aquí es lo que nosotros utilizamos. Cloruro de potasio, urea y DAP. Fuentes de nitrógeno. Entonces, eso es una de las cosas importantes que tenemos que tener. Listo. Mire, por ejemplo, un tanque estercolero. El tanque estercolero del que nos habló Juan Diego. Entonces, aquí tenemos un tanque estercolero muy querido de 2 metros por 2 metros, de 4 de profundidad. ¿Qué contiene ese tanque estercolero? Pues el agua de lavado, la boñiga, algo de leche, pelos, descamaciones y tierra. Aquí hice un mix con la diapositiva del señor de Por Colombia que nos la presentó y me pareció interesante. Entonces, ojo pues, tenemos el área superficial del tanque de 2 por 2, 4 metros cuadrados. Y esta es una precipitación que medimos la semana pasada, aquí al ladito, de 33.2 milímetros. 1 milímetro de lluvia equivale a 1 litro de agua en 1 metro cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que si la precipitación es de 33.2 litros por metro cuadrado y el agua en el tanque es 33.2 por los 4 metros, eso me da 132.8 litros día. Si me demoro para llenar ese tanque 3 días, voy a tener 400 litros de agua que me aportó la lluvia. La capacidad de este tanque serían 16.000 litros de agua, 16.000 litros en 3 días.
Quiere decir que solamente la lluvia me puso el 2.5 de agua en ese tanque estercolero. Entonces, ay, ¿por qué no me está funcionando el tanque estercolero? Mijo, le estamos metiendo agua lluvia. Y si nos vamos más atrás, ¿con qué lavamos la sala? Con agua. ¿Qué lleva el tanque estercolero? Agua. Ayer me puse a hacer una encuesta con mis compañeros y muchos me decían que mínimo esto era el 70% de agua. O sea que cuando nosotros vamos a ver qué hay en el tanque estercolero, agua. ¿Y qué estamos regando? Agua. Entonces tenemos que empezar a ver que ponerle un techito al tanque estercolero no es mala idea. Raspar y no utilizar tanta agua no es mala idea. Y empezar a concentrar la materia, la boñiga y la materia orgánica en el tanque no es mala idea. Entonces, sí, estamos regando con el tanque estercolero y huele fuertecito y todo eso. Y el muchacho llega a la casa y complicadito con la señora porque le toca lavar la ropa. Pero mucho de lo que estamos echando en este momento con esa cantidad de precipitación y la cantidad de agua que estamos utilizando, no nos está llegando a fertilizar. Entonces, eso es uno de los conceptos que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo distribuyo la fertilización química u orgánica en mi finca? Pues sencillo, llega el técnico a su finca y le dice, don Juan, échele 3 bultos por hectárea de fertilizante. Y don Juan, sí, 3 bultos por hectárea. Y solamente le hace una pregunta al técnico que lo mata. Ve, ¿y cuánto es una hectárea? Entonces, lo más importante es, en nuestra finca, tener la medida. Que sepamos cuánto mide cada potrero. Y con base en eso, y en el análisis de suelo que nos hablaron todos los técnicos anteriormente, hacer la recomendación y la aplicación por cada potrero. Es que son 24.5 kilos. Sí, señor, 24.5 kilos para el potrero. Y la primera respuesta que nos van a dar nuestros compañeros de trabajo, que llamémoslos así, porque ese otro nombre es como despectivo, nuestros compañeros de trabajo, es que, hombre, eso no se puede. Regar todo ese potrero con 25 kilos no se puede. Sí se puede. Hágalo y verá que le va a funcionar. Pero es que a nosotros nos gusta ver el suelo tapizado de bolitas de fertilizante. Y muchas veces echar más no es lo mejor. Es echar racionalmente y lo que necesitamos. Esta es de este señor de José Elicio, ¿cierto? Por Colombia. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Las materias orgánicas. Como nos lo decía ahorita Noreña, o no recuerdo si fuiste tú, Ángela, cada etapa de porcicultura nos elimina una cantidad de nitrógeno diferente. Entonces, eso de que es que la materia orgánica siempre es la misma, no. Nosotros vamos a tener una aproximación a qué es, pero nosotros saber que hoy tenemos muchos más animales en ceba, van a tener una cantidad de nitrógeno diferente que si mañana tengo un montón de hembras lactantes. Entonces eso es una de las cosas. Primero que todo, si ustedes creen que pararse aquí es difícil, conseguir estos datos fue más difícil, porque nadie te dice de qué está constituido una boñiga. Pues busca literatura y no la encuentras. Nadie te dice, pues, a ciencia cierta, cómo está construida, cómo está constituida una gallinaza o una porquinaza. Entonces, ese es un problema. Le ibas a tomar foto, perdóname, hombre. Listo. Miren, por ejemplo, en gallinas. Las memorias quedan en Colanteduca. Gracias, doctor. Listo. Entonces, miremoslo, por ejemplo, en las gallinas. Hombre, tenemos aquí, si son livianas es una cosa, si son semipesadas son otras. Entonces mire que la diferencia en cada etapa es diferente, es grande. Aquí tenemos estos animales, de lo que se consumen en materia seca, me eliminan el 20 al 24%. Ahorita hablábamos de 30, 38, 36, pero de nitrógeno. Y miren, por ejemplo, esto, a medida que le voy bajando la humedad de fresca, acumulada unos meses, almacenada en foso profundo o desecada industrialmente, a medida que bajo la humedad, los porcentajes de nitrógeno, fósforo y potasio se incrementan. Entonces, lo más importante, ¿qué estoy utilizando en mi finca?
tratar de caracterizar lo que estoy utilizando en mi finca, para así poder hacer unas recomendaciones más acertadas. Porque llega cualquiera y les dice, eche 2 toneladas de materia orgánica por hectárea. Sí, 2 toneladas muy buenas. ¿De qué composición? Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que empezar a hacer. Nosotros tenemos que empezar a aplicar materia orgánica y tenemos que empezar a caracterizarla. Hay muchas empresas que ya han empezado a hacer como ese trabajo y que son muy juiciosas, pero otras que no. Entonces eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Listo. Vamos a hacer un cálculo sencillo. Vinimos a hablar fue de pastos y de vacas. Entonces miremoslo de esta manera. Esto es un análisis foliar de un pasto quicuyo, como cualquiera otro de los que ustedes tienen en sus fincas. Un aforo de 1.6 kilogramos por metro cuadrado, muy normalito en nuestras fincas. 1 hectárea, 10.000 metros cuadrados. Entonces, vamos a decir que tiene un 3.28 de nitrógeno y una materia seca del 15.61%. Quiere decir que nuestro pasto necesita 81.9 kilos de nitrógeno. Buen dato, 81 kilos de nitrógeno. Y entonces nosotros nos dicen, es que la fertilización es más o menos 3 bultos por hectárea, de un 31 o un 34. Si nosotros utilizamos un 3454, aportan 51 kilos de nitrógeno. Ve, ¿y dónde están los otros 30.9 que necesita la pastura? A ver. 51 kilos de nitrógeno. 51 kilos de nitrógeno. ¿Y dónde están los otros 30.9? ¿De dónde salieron? Porque el pasto creció. Pues muy sencillo. Si esos 30.9 kilos, si yo los fuera a aplicar con urea, serían 249. Si los aplico con un 31, serían 272.000 pesos. Y si los aplico con un 34, serían 274.000 pesos. Precio de ayer en el almacén de San Pedro. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde sale eso? Señores, la materia orgánica, la fijación biológica de nitrógeno por parte de los microorganismos y todo lo otro que podamos hacer. Entonces, ¿qué es muy importante? Ojo, nosotros aplicamos una parte, pero el suelo nos está dando otra parte de nitrógeno y no es un valor menor. Aquí hay otro bulto más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que nosotros tenemos que cuidar la materia orgánica de nuestros suelos, ir reponiendo, porque mire, este aporte es grande. Y ese aporte, ya en la diapositiva siguiente, se van a dar cuenta que esto no es nada de lo que puede aportar el suelo. ¿Cuánto nitrógeno aporta la materia orgánica? Pues muy sencillo, aquí tenemos una hectárea de 100% por punto 20. Una hectárea de suelo. Esa hectárea pesa 1.400 kilogramos pesa esa hectárea que tenemos ahí. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Quiere decir que en esa hectárea, por estas cosas, tenemos 200.200 kilos de materia orgánica, teniendo en cuenta una materia orgánica de un suelo de 14.3, que es normalito en los suelos de nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por cada 100 kilos de materia orgánica hay 5 kilos de nitrógeno. Sí, señores, aquí hacemos esa cuenta. Hay 10.110 kilogramos de nitrógeno total. Ahí fue, perra. Sí, se me fue, perdón. Listo. Entonces, por cada 100 kilogramos de nitrógeno no total, hay 2 kilogramos de nitrógeno disponible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestros suelos tienen 200.2 kilos de nitrógeno disponibles. Ahí. Y si en el ejercicio anterior dijimos que solamente utilizamos 39, ¿dónde quedan los otros 169? Señores, ahí está la materia orgánica que nosotros no somos capaces de descomponer porque no tenemos microorganismos en el suelo. Tenemos todo un montón de materia orgánica que no está trabajando. Entonces, ahí es donde empieza, y recordemos al doctor Octavio González, que él decía, microorganismos, eso es lo que tenemos que empezar, porque nuestro suelo no puede ser un cementerio, ahí tenemos que tener vida, y tenemos que empezar a utilizar microorganismos para que nos ayuden en la fertilización. Listo, Ángela, esta me la chiviaste ahora, pero ¿qué más se va a hacer? Entonces, entre más ácido sea nuestro suelo, menos eficiente es el fertilizante, sencillo.
¿Para qué me pongo a trabajar en un montón de cosas antes, pensando solamente en fertilizante, si yo ajustando el pH y el aporte de calcio voy a ser más eficiente? Entonces, es que el fertilizante es muy caro, sí, ustedes se dan el lujo de perder el 71.33 del fertilizante que echan por no corregir un pH o por no aportar calcio y magnesio al suelo. Entonces eso es lo que tenemos que empezar a hacer. La materia orgánica es el indicador más significativo de calidad del suelo. Suelo con materia orgánica es un suelo bueno. Como decían las abuelitas, ese suelo negro, ese es el bueno para las matas. Ahí está. Listo. Y ojo con los excesos, muy importante. Acá tenemos un pasto pequeñito, acá le echamos un poquito más de nitrógeno, aquí le echamos otro poquito más de nitrógeno. ¿Qué es lo que pasa? Salieron unas bonitas flores, pero al que le echamos más nitrógeno también se le vino la colaria y se le vinieron las plagas. Entre más nitrógeno voy a tener más plagas. Ese es el insumo para ellos. Y este mensaje, se murió la planta de tanta agua que le di, entendí que dar más, aunque sea bueno, no siempre es lo correcto. Entonces, en este momento están cayendo unas cantidades de agua enormes. ¿Y qué es lo que estamos viendo? El pasto no nos crece. Entonces, eso es una de las cosas. Tenemos un exceso en uno de los nutrientes. Y eso, pues eso no depende de nosotros y no del de arriba que cierre el grifo y empezar a trabajar con eso. ¿Listo? Y para comentar, que me alcanzó el tiempo preciso. Lo que no se controla no se puede costear. Datos no es lo mismo que información. Percepción no es igual a información. Medir sin actuar es un gasto más y actuar sin medir es un impulso que puede no ser la solución. Nosotros, perdón que se los diga, tenemos un montón de profesores, un montón de estudiantes y un montón de cosas. No tenemos ni el 5% de los datos que deberíamos de tener y nosotros trabajando sin datos es muy difícil. Y en sus fincas, cada vez que ustedes nos suministran datos podemos hacer un trabajo espectacular. Acá tenemos ya el día de hoy, vamos a poder lanzar un nuevo programa dentro de Colanta que es medición de fincas con una tecnología diferente, con mucho más sentido, con planos topográficos, con un montón de cosas y vamos a poder hacerlo. Prontamente vamos a sacar volantes y vamos a sacar toda la información. Pues no me pregunten en este momento porque solamente estoy chiviando la información. Pero vamos a tener ese servicio y ese servicio va a ser importantísimo para nosotros porque tenemos que tener en cuenta que si nosotros no sabemos, si seguimos echando fertilizante o agroquímicos al ojo por ciento, eso no es ni rentable ni es sustentable. Entonces tenemos que empezar a medir. ¿Qué suma en mi finca? Análisis de suelo, ser eficiente, conocer el suelo, tener medida la finca, aplicar materia orgánica al suelo y un trabajador motivado. ¿Por qué? Yo les puedo decir que apliquen 2 toneladas de materia orgánica, pero si su compañero de trabajo no se mete en el cuento, esos bultos no se van a regar solos. Entonces, esa es una de las cosas. ¿Qué resta en mi finca? El facilismo, todo lo queremos en bultos y que llegue a mi finca y ojalá se eche solo. El exceso de lluvia o de sol. El tradicionalismo, es que yo siempre he fertilizado con esto y lo voy a seguir haciendo y lo voy a hacer así. O he hecho unas enmienditas de una materia orgánica, no, ni por el berraco, eso nunca lo he utilizado. Los altos costos de los insumos, usar materias orgánicas no estabilizadas. Como nos lo dijeron antes, si nosotros no tenemos materias orgánicas estabilizadas, lo que sí vamos a hacer es empezar a traer un montón de problemas para las fincas. Entonces, ojo con eso, hay que empezar a tenerlas caracterizadas y que estén estabilizadas. El otro, no realizar, llegan y hacen un análisis de suelos y lo cuelgan al lado del corazón de Jesús y nunca hacen las recomendaciones. Entonces, ¿para qué carajos hacen un análisis de suelo? Para bonito no, hay que utilizarlo. Y mal manejo del pastoreo. Ojo, y lo más importante, tener un inventario ganadero desbalanceado y más animales de los que puedo alimentar. Cada vez que yo tengo un montón de animales, estoy jugando en contra de mi suelo. Porque estoy haciendo compactación, pisoteo y estoy dañando mi suelo. Entonces, tener la cantidad de animales adecuados es lo más rentable y fuera de eso es muy productivo. Prefiero tener poquitas vacas con mucha leche que muchas vacas dando una miseria de leche.
Entonces, ese era como los mensajes que teníamos para darle. Mil y mil gracias a ustedes por sacar su tiempito, que sé que es muy teso. ¿Listo?